A mis 63 años, pensaba que el mayor peso que cargarían mis hombros sería el de los recuerdos, no el de una maleta de lona barata frente a la puerta de la que ha sido mi casa toda la vida. Es curioso cómo el silencio de una calle a las 6 de la mañana puede volverse el ruido más ensordecedor del mundo cuando te acaban de decir que ya no sirves para nada. Ya diste lo que tenías que dar, Julián. Entiéndelo, la casa necesita sangre joven, alguien que no gima cada vez que sube las escaleras, me dijo Elena mientras sostenía la puerta, bloqueando la entrada con esa frialdad que solo desarrollan las personas que llevan años planeando una traición. A su lado mi suegra doña Margarita asentía con una sonrisa que destilaba un veneno añejado por décadas. Esa mujer ha vivido bajo mi techo, comido de mi sueldo y dormido en mis sábanas desde que nos casamos, y ahora me miraba como si yo fuera una mancha de humedad en la pared que finalmente habían decidido limpiar. Pero lo que más me dolió no fueron sus palabras, sino ver a ese tipo, un entrenador personal de 30 y pocos años, asomarse por el pasillo vistiendo mi bata de baño favorita. Mi bata. En mi casa. Llevo 40 años trabajando en la construcción. Mis manos están callosas, mis rodillas crujen como madera vieja, y mi espalda tiene la forma del esfuerzo constante. Todo lo que hice, cada gota de sudor y cada centavo ahorrado, fue para mantener ese hogar, la casa de mis padres. El lugar donde mi viejo murió diciéndome, cuida este lugar, Julián, porque aquí es donde pertenece nuestra sangre. Elena siempre pensó que, al ser un bien del matrimonio, la mitad de la propiedad le pertenecía por derecho divino. Ella y su madre se encargaron de hacerme sentir como un invitado en mi propia mesa durante los últimos 5 años. Empezaron con comentarios sutiles sobre mi deterioro, sobre cómo me estaba volviendo lento y olvidadizo. Era una campaña de demolición psicológica. Me hacían creer que yo era la carga, que ellas hacían un sacrificio al tenerme allí. Fírmale aquí a la niña, Julián, me decía Margarita hace meses, poniéndome papeles frente a la cara, mientras yo intentaba descansar, tras una jornada de 12 horas. Son solo cosas del seguro, para que no te preocupes si te pasa algo. Afortunadamente, mi padre no solo me heredó su ética de trabajo, sino también su desconfianza hacia los que sonríen demasiado sin motivo. Nunca firmé nada importante sin leerlo, aunque ellas creyeran que mi vista cansada me impedía ver la letra pequeña. Esa mañana de sábado, la humillación fue total. Elena arrojó mis herramientas al jardín, mis pinzas, mi nivel láser, mi martillo de carpintero, las extensiones de mi propio cuerpo rodando por el césped que yo mismo corté el domingo anterior. Vete a un asilo o con algún amigo de esos borrachos que tienes, sentenció Elena. Mañana mismo vendrá un abogado para formalizar la separación de bienes y la venta de nuestra propiedad. Queremos comprar un condominio en la costa. Algo más, moderno. Algo que no huela a viejo. Me quedé allí, de pie en la acera, viendo cómo cerraban la cerradura que yo mismo instalé hace 2 años para que estuvieran seguras. Me sentí pequeño, derrotado, como si mi vida se hubiera resumido a ser un proveedor descartable. La rabia me quemaba la garganta, pero no grité. No les di el gusto de verme suplicar. Caminé 3 cuadras hasta el café de la esquina, el único lugar donde todavía me llaman por mi nombre, y no por un apodo despectivo. Me senté en una mesa del fondo, pedí un café negro, y abrí la maleta de lona. Debajo de mis camisas de franela y mis calcetines viejos, había un sobre de cuero desgastado que nunca dejé en la caja fuerte de la habitación principal. Mis dedos temblaban un poco mientras sacaba el documento original. No era una fotocopia. Era el testamento sellado de mi padre, y la escritura de propiedad actualizada hace 10 años. Mi esposa y mi suegra cometieron un error de cálculo monumental. Asumieron que, al casarnos, esta propiedad entró en el patrimonio común. Lo que nunca se molestaron en investigar, cegadas por su arrogancia, fue la cláusula específica que mi padre insertó con la ayuda de un notario de la vieja escuela. Leí las líneas que conocía de memoria. Propiedad adquirida por herencia directa, con carácter de bien propio y exclusión absoluta de gananciales. Una chispa de fuego helado se encendió en mi pecho. Ellas creían que me habían echado de su casa para meter a un amante y vivir de mi jubilación. No tenían idea de que, legalmente, en este momento, eran poco más que ocupas en una propiedad privada que me pertenece hasta el último ladrillo. Saqué mi teléfono viejo, con la pantalla astillada, y busqué el número de un antiguo contacto. Alguien que mi padre siempre decía que era un tiburón con piel de abogado. Hola, licenciado Vargas.
Habla Julián. Sí, el hijo de don Alberto. Necesito que preparemos un desalojo. Pero no quiero que sea rápido. Quiero que sientan que ganaron. Quiero que empiecen a gastar el dinero que creen que van a recibir. Y luego, quiero que el suelo desaparezca bajo sus pies. Colgué el teléfono y tomé un sorbo de café. Por primera vez en décadas, el dolor de mis rodillas desapareció. Ya no era un anciano cansado. Era el dueño de la casa. Y mi venganza acababa de poner la primera piedra. Me instalé en una pequeña pensión, a pocas calles de mi hogar. Era un cuarto humilde, con olor a madera vieja, y una ventana que daba a un callejón. Pero por primera vez en años, el aire se sentía limpio. No había gritos, no había exigencias de doña Margarita, ni el desprecio silencioso de Elena. Sin embargo, no estaba allí para descansar, estaba allí para cazar. El licenciado Vargas me citó en su despacho al día siguiente. Era un hombre de mi edad, con el cabello blanco y una mirada que parecía atravesar el papel. Cuando puse las escrituras originales y el testamento de mi padre sobre su escritorio de caoba, una sonrisa lenta y afilada se dibujó en su rostro. Julián, tu padre era un hombre muy sabio, murmuró Vargas mientras revisaba los sellos notariales. Elena y su madre han cometido el error de principiante más grande en el derecho familiar. Confundir posesión con propiedad. Ellas creen que porque llevan años viviendo allí y están casados bajo el régimen que sea, la casa es un botín, pero esta cláusula de exclusión de gananciales es un muro de hormigón armado. Esa casa es tuya, y solo tuya. No quiero solo sacarlas, licenciado, le dije, y mi propia voz me sorprendió por su frialdad. Quiero que se confíen. Quiero que piensen que ya ganaron. Vargas asintió, entendiendo el juego. El plan era sencillo, pero letal. No presentaríamos la demanda de desalojo de inmediato. Dejaríamos que Elena iniciara el proceso de divorcio y la solicitud de partición de bienes. Al hacerlo, ella tendría que declarar ante el juzgado sus pretensiones sobre la propiedad. En el momento en que ella intentara vender o hipotecar lo que no le pertenece, estaría cometiendo un fraude procesal. Estaría firmando su propia sentencia de ruina. Durante las 2 semanas siguientes, me convertí en un fantasma. Pasaba las tardes, sentado en el parque frente a mi casa, oculto tras un periódico y una gorra vieja. Lo que vi me revolvió el estómago, pero también alimentó mi determinación. Vi cómo llegaban camionetas de muebles nuevos. El entrenador, ese tipo llamado Christian, entraba y salía como si fuera el rey del castillo. Lo vi cargando mis viejos sillones de cuero, esos que compré con mi primer sueldo de capataz, y arrojándolos a la basura para meter unos sofás modernos y minimalistas que seguramente pagaron con mis ahorros de la cuenta conjunta. Elena se veía radiante. Se había cortado el cabello y vestía ropa cara. La vi riendo en el porche con su madre, ambas brindando con vino mientras señalaban hacia la fachada. Estaban planeando remodelaciones. Querían tirar la pared del estudio de mi padre, mi lugar sagrado, para hacer un concepto abierto. Esos muros son de carga estúpida, susurré para mis adentros desde mi banco en el parque, pero luego sonreí. Tíralos. Gasta cada centavo que me robaste en remodelar una casa que nunca será tuya. Esa fue la clave de mi plan secreto. El silencio. Mientras ellas vaciaban nuestra cuenta de ahorros común, aquella donde yo había depositado mis bonos de jubilación, para embellecer su nueva vida, yo estaba recolectando pruebas. Vargas me pidió que consiguiera grabaciones o mensajes donde ellas admitieran que sabían que la casa era de mi familia, o donde quedara claro que me habían echado por la fuerza. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Usé la tecnología. Le pedí a mi sobrino, el único de la familia que todavía me hablaba, que me ayudara a revisar las cámaras de seguridad inalámbricas que yo mismo había instalado un año atrás, por seguridad. Ellas no las habían quitado. Eran demasiado arrogantes para pensar que yo todavía tenía acceso al servidor desde mi teléfono. Lo que escuché en esas grabaciones fue el combustible final para mi hoguera. ¿Crees que el viejo se atreva a volver?, preguntaba el tal Christian en una grabación de la cocina. Ese idiota no tiene a dónde ir, respondía Elena entre risas. Ya debe haberse gastado lo poco que llevaba en algún hotel de mala muerte. En cuanto el juez me dé la parte de la casa, lo liquidaremos todo, y nos iremos a España. Mamá ya buscó los boletos. Que Julián se pudre en la calle, ya trabajó bastante para darnos esta vida, ¿no crees? Doña Margarita intervino con esa voz chillona que me perseguía en sueños. Lo mejor fue quitarle las llaves, antes de que se diera cuenta de que los papeles que le di a firmar el mes pasado no valían nada. Si tan solo hubiera sido más listo, pero siempre fue un burro de carga. Al escuchar eso, mis manos apretaron el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. No solo me habían echado, se burlaban de mi sacrificio.
Me veían como un animal de tiro que ya no podía tirar del carro y al que había que sacrificar. El clímax de esta fase llegó cuando recibí una notificación en mi teléfono. Elena me envió un mensaje de texto, el primero en 15 días. Fue un ultimátum, cargado de una soberbia casi divina. Julián, he iniciado la demanda de divorcio y la liquidación de la propiedad. Mi abogado dice que, por los años de matrimonio, me corresponde el 70% de la casa por compensación económica. No te molestes en pelear. Si intentas acercarte a la casa, llamaré a la policía y diré que me agrediste. Acepta que perdiste y firma los papeles que te enviaré mañana. Es por tu bien, abuelito. Cerré el mensaje y sentí una calma gélida recorrer mi columna. Miré hacia mi casa desde la distancia. Las luces estaban encendidas, había música y risas. Estaban celebrando mi caída. No sabían que Vargas ya había interpuesto una medida cautelar en el registro de la propiedad. No sabían que cada centavo que estaban gastando en pintura, muebles y ese tipo de traje barato era dinero tirado a la basura. Disfruten la fiesta mientras puedan, murmuré, guardando el teléfono. Porque mañana, él, abuelito, les va a presentar al verdadero dueño de sus pesadillas. Vargas me llamó esa noche. Su voz sonaba triunfante. Ya tenemos todo, Julián. Han caído en la trampa. Mañana es la reunión conciliatoria en la oficina de su abogado. Ellas creen que vas a ir a suplicar por una migaja. ¿Estás listo para ver cómo se les cae la cara? Entrar en la oficina del abogado de Elena fue como entrar en el foso de los leones. Pero yo llevaba una armadura que ellos no podían ver. El despacho era elegante, lleno de mármol y cristales, el tipo de lugar que intimidaría a cualquier obrero jubilado. Allí estaban ellas, sentadas en sillones de cuero, luciendo sus mejores galas. Elena llevaba un reloj que yo no recordaba haberle comprado. Doña Margarita sostenía un bolso de marca con una suficiencia asquerosa. A su lado, un abogado joven y engominado, el licenciado Peralta, me miraba con una mezcla de lástima y superioridad. Gracias por venir, Julián, dijo Elena, aunque ni siquiera me miró a los ojos. Es mejor terminar con esto rápido. No queremos que te estreses a tu edad. Yo me encogí de hombros, bajé la mirada y arrastré los pies un poco, interpretando el papel del viejo acabado que ellas querían ver. Mi abogado Vargas se mantuvo a mi lado en silencio, con el maletín cerrado sobre sus rodillas. Díganme qué quieren, susurré, fingiendo que me temblaba la voz. El licenciado Peralta deslizó un documento sobre la mesa. Es una propuesta de liquidación. Dado que la casa es el único activo de valor, mi clienta propone venderla. Debido al deterioro emocional que ella ha sufrido, y a que usted ya no tiene capacidad económica para mantener el inmueble, ella solicita el 70% del valor de venta. Usted se quedaría con el 30%, lo suficiente para una habitación en una casa de asistencia. Doña Margarita intervino, inclinándose hacia adelante. Y eso es ser generosas, Julián. Después de todo, Cristian ya tiene un comprador interesado. Un amigo suyo que pagará en efectivo. Solo necesitamos que firmes este consentimiento de venta inmediata para agilizar el proceso de divorcio. Sentí un escalofrío. Estaban tan desesperadas por el dinero que ya tenían un comprador, probablemente un trato turbio bajo la mesa con el amante, y necesitaban mi firma para saltarse ciertos trámites. Si yo firmaba ese consentimiento de venta reconociendo la propiedad como bien conyugal, les estaría regalando la llave de mi herencia. ¿El 30%? Pregunté, fingiendo indignación. Pero esa casa, mi padre trabajó tanto por ella. Tu padre está muerto, Julián, escupió Elena. Y tú estás casi igual. Firma y vete con algo de dignidad. Miré a Vargas. Él me dio una señal casi imperceptible con la cabeza. Era el momento de la trampa. Está bien, dije, dejando caer los hombros. Pero necesito que ustedes firmen primero este anexo de asunción de responsabilidades. Mi abogado dice que, si vamos a vender, ustedes deben declarar que han estado administrando la propiedad y que no hay vicios ocultos ni deudas. Es para protegerme de que luego me reclamen algo a mí. Peralta revisó el papel rápidamente. Era un documento que, en apariencia, solo hablaba de reparaciones y gastos de mantenimiento. Pero en la segunda página, escondida entre párrafos legales tediosos, había una declaración jurada donde Elena y su madre afirmaban, bajo fe pública, que ellas tenían la posesión total y la administración absoluta de la finca, y que renunciaban a cualquier reclamo posterior de propiedad, si se demostraba que el origen del inmueble era externo al matrimonio. Básicamente, las estaba obligando a declarar que ellas sabían exactamente qué estaban haciendo con la casa. No veo problema, dijo Peralta,
ansioso por cerrar el trato y cobrar sus honorarios. Es un trámite estándar para deslindar responsabilidades de mantenimiento. Elena tomó la pluma con una sonrisa triunfal. Firmó con un trazo grande y pretencioso. Doña Margarita también firmó como testigo de la administración. Ellas creían que ese papel las protegía de que yo les cobrara por las tuberías viejas, o el techo desgastado. No entendían que acababan de admitir, por escrito y ante abogados, que estaban disponiendo de un bien del cual no eran dueñas, configurando el delito de estelionato. En cuanto el papel volvió a las manos de Vargas, mi postura cambió. Me enderecé en la silla, el temblor de mis manos desapareció, y miré a Elena directamente a los ojos. ¿Saben?, dije con una calma que pareció congelar la habitación. Estaba dispuesto a darles una salida digna, solo tenían que dejarme mi casa y marcharse en paz. Pero han sido tan codiciosas, tan crueles. ¿De qué hablas?, saltó Elena, frunciendo el ceño. Firma el contrato de venta y cállate. No voy a firmar nada, respondí, mientras Vargas abría finalmente su maletín. Porque nadie puede vender lo que no le pertenece. Y ustedes acaban de admitir por escrito que están intentando vender una propiedad que saben perfectamente que es un bien propio, heredado y excluido de cualquier sociedad conyugal. Vargas sacó la escritura original, la que tenía el sello dorado del registro de la propiedad, que yo había tramitado en secreto días atrás. Aquí tienen la certificación del registro, dijo Vargas con voz de trueno. Don Julián es el propietario único y universal. La señora Elena no tiene ni el 70, ni el 50, ni el 1% de esa casa. Y al intentar venderla mediante este contrato de preventa que mencionaron, y al firmar este anexo de hoy, acaban de cometer un intento de fraude. El color desapareció de la cara de Elena. Se puso gris, luego blanca. El abogado Peralta arrebató el documento de las manos de Vargas, leyéndolo frenéticamente. Sus manos empezaron a sudar. Esto debe ser un error, balbuceó Peralta. Mi clienta dijo que el régimen matrimonial era. Su clienta mintió, interrumpí yo. Y su suegra la ayudó. Y ahora, gracias a este papel que acaban de firmar, tengo la prueba de que actuaron de mala fe. Doña Margarita se puso de pie, gritando como una loca. Esa casa es nuestra. Llevo 20 años limpiando ese suelo de mierda. No te vas a quedar con todo, viejo asqueroso. Tienen 24 horas, dije, levantándome de la silla con la autoridad que me daba mi linaje. Mañana llegaré a la casa con un cerrajero, un notario, y la fuerza pública. Si ese tipo Cristian sigue en mi casa, saldrá esposado. Y si ustedes no han sacado sus cosas, se quedarán en la acera. Salí de la oficina sin mirar atrás. Escuché los gritos de Elena insultando a su propio abogado y el llanto histérico de Margarita. Por primera vez en mucho tiempo, el aire no solo se sentía limpio, sabía a justicia. Pero la batalla no había terminado. Sabía que personas como ellas no se rinden fácilmente. Esa noche, mientras preparaba mis cosas para volver a mi hogar, recibí una llamada de mi sobrino. Tío, están locas. Elena y ese tipo están cargando cosas en una camioneta, pero no son sus maletas, se están llevando todo lo que hay dentro de la casa. Hasta las tuberías de cobre quieren arrancar. Apreté los dientes. La trampa estaba puesta, pero ahora comenzaba la confrontación épica. El mensaje de mi sobrino fue el detonante. No iba a esperar 24 horas. No iba a permitir que desmantelaran la casa que mi padre levantó ladrillo a ladrillo solo por despecho. Llamé al licenciado Vargas y a 2 oficiales de la policía que ya estaban sobre aviso, gracias a la medida cautelar. Es ahora, licenciado, no mañana, ahora. Llegamos a la propiedad a las 11 de la noche. La escena era dantesca. Una camioneta de mudanzas estaba estacionada a medias sobre mi jardín, destrozando los rosales que yo mismo cuidaba. Las luces de la casa estaban todas encendidas, proyectando sombras frenéticas contra las cortinas. Vi a Cristian, el dichoso entrenador, cargando mi televisor de 65 pulgadas y una caja de herramientas hacia el vehículo. Bajé del coche de la policía antes de que terminara de frenar. El aire de la noche estaba frío, pero yo sentía una hoguera en el pecho. «¡Suelta eso ahora mismo!», grité. Mi voz no sonó como la de un anciano. Sonó como un trueno que venía desde lo más profundo de mis ancestros. Cristian se detuvo en seco, con el televisor en brazos, mirándome con una mezcla de sorpresa y burla. Detrás de él, Elena salió a la entrada, despeinada y con los ojos inyectados en sangre. «Vete de aquí, Julián. Esta casa es mía,
Hasta que un juez diga lo contrario, chilló ella, agitando un fajo de papeles que no valían nada. El juez ya habló, Elena, intervino el licenciado Vargas, bajando del auto y mostrando la orden judicial de posesión inmediata, por riesgo de enajenación y daños al patrimonio. Y estos oficiales están aquí para asegurarse de que no te lleves ni un clavo que no sea tuyo. La cara de Christian cambió por completo cuando vio los uniformes. Soltó el televisor sobre el césped. Escuché el crujido de la pantalla rompiéndose, y levantó las manos. Oye, yo no quiero problemas con la ley. Ella me dijo que todo esto era suyo, balbuceó el cobarde, retrocediendo hacia la camioneta. Cállate, Christian. No seas estúpido, le gritó doña Margarita desde la ventana del segundo piso. La mujer estaba literalmente arrancando las cortinas de las barras. Julián, eres un miserable. Nos dejas en la calle después de todo lo que te aguantamos. Caminé hacia la entrada, ignorando los gritos. Al llegar frente a Elena, ella intentó bloquearme el paso, pero un oficial puso su mano en el hombro de ella. Señora, déjelo pasar. Él es el propietario legal. Ustedes tienen permiso de sacar sus efectos personales, ropa y artículos de aseo. Nada más. Si sacan un mueble o un electrodoméstico, serán arrestadas por robo. Entré en mi casa. El corazón se me rompió al ver el desastre. Habían rayado las paredes, habían roto algunos cuadros de mi madre y la sala estaba vacía. Pero cuando llegué a la puerta del estudio de mi padre, vi que Christian había intentado forzar la cerradura con una palanca. Me di la vuelta y encaré a ese tipo. Él me sacaba una cabeza de altura y 30 años de juventud. Pero en ese momento, yo era un gigante. ¿Querías entrar ahí?, le pregunté con una calma gélida. ¿Querías ver qué había en el santuario de mi familia? Solo seguía órdenes de Elena. Tartamudeó. Lárgate de mi vista, le dije. Y tú, Elena, mira lo que has hecho. 30 años de matrimonio, tirados a la basura, por un tipo que no tiene ni el valor de sostenerte la mirada, ahora que las cosas se pusieron feas. Elena comenzó a llorar, pero no era un llanto de arrepentimiento. Era el llanto de la furia impotente de quien se sabe descubierto. No puedes hacerme esto. No tengo a dónde ir, gritó ella, agarrándome de la camisa. Tengo derechos. He sido tu esposa. Fuiste mi esposa, hasta que decidiste que yo era un estorbo, respondí, soltándome de su agarre con firmeza. Fuiste mi esposa, hasta que metiste a este tipo en mi cama, y empezaste a planear cómo robarme mi herencia. Ahora no eres más que una extraña que está dañando mi propiedad. La confrontación se volvió un caos de gritos y acusaciones. Doña Margarita bajó las escaleras con una maleta llena de mis relojes y algunas joyas de mi madre. El oficial de policía le arrebató la maleta de inmediato. Esto no es suyo, señora, dijo el oficial. Es mi pago por aguantar a este viejo decrépito, gritó la mujer, fuera de sí, intentando abofetear al oficial. Ese fue el error final. En cuestión de segundos, la policía la tenía contra la pared, colocándole las esposas mientras ella maldecía en todos los idiomas posibles. Elena, al ver a su madre arrestada, se lanzó al suelo en un ataque de histeria dramática, gritando que la estaban maltratando. Christian, viendo que el barco se hundía, ni siquiera intentó ayudar a Elena. Se subió a su camioneta y arrancó a toda velocidad, dejando atrás a las dos mujeres y el televisor roto en el jardín. La traición se paga con traición. Me quedé allí, de pie en medio de mi sala desvalijada, viendo cómo los oficiales sacaban a mi suegra hacia la patrulla, y cómo Elena era obligada a levantarse y caminar hacia la acera con nada más que su bolso. El silencio volvió a la casa, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio de la opresión, sino el de la victoria. El caos inicial estaba pasando, pero la reacción de shock total en los rostros de ellas cuando se dieron cuenta de que realmente habían perdido todo. La casa, el dinero, y al amante, fue una imagen que guardaré para siempre. Sin embargo, el golpe maestro de Vargas aún no se había revelado por completo. Elena creía que solo estaba perdiendo la casa. No sabía que el clímax legal apenas estaba por comenzar. El sol comenzó a asomar por el horizonte, tiñendo de naranja las paredes de mi sala. Elena estaba sentada en el bordillo de la acera, custodiada por un oficial, mientras veía cómo el cerrajero terminaba de cambiar la última cerradura de la casa. Su madre, doña Margarita, ya había sido trasladada a la comisaría por desacato y agresión a la autoridad. Fue entonces cuando el licenciado Vargas, con esa parsimonia que solo da la experiencia, sacó una carpeta azul de su maletín. Se acercó a Elena y se la entregó. ¿Qué es esto?, preguntó ella con la voz quebrada, sus ojos hinchados de tanto llorar. Es la auditoría forense de la cuenta conjunta y la demanda por daños y perjuicios,
respondió Vargas. Yo me acerqué y me quedé de pie frente a ella. Por primera vez en años, no sentí miedo, ni culpa, ni esa necesidad estúpida de complacerla. Solo sentí una paz inmensa. Creíste que el dinero de esa cuenta era un regalo, Elena, le dije, bajando la vista hacia ella. Pero esos ahorros eran el fruto de mi jubilación y de la herencia líquida que mi padre me dejó. Al vaciar la cuenta para comprarle ropa a tu amante y muebles nuevos para una casa que no es tuya, cometiste una apropiación indebida de fondos privados. Vargas intervino con un tono profesional que cortaba como un bisturí. Hemos solicitado el embargo preventivo de sus futuras cuentas y de cualquier bien que tenga a su nombre. El juez ya ha aceptado la medida por el riesgo de fuga. No solo no te quedarás con la casa, Elena. Vas a tener que devolver cada centavo que sacaste de esa cuenta en los últimos 3 meses, incluyendo lo que pagaste por el viaje a España que estabas planeando con tu madre. Elena me miró con puro odio, pero debajo de ese odio había un terror profundo. Se dio cuenta de que su plan no solo había fallado, sino que la había dejado en la ruina absoluta. El brillante futuro que había imaginado se había evaporado en una sola noche. No tengo dinero, Julián. Me dejas en la calle con una deuda que no puedo pagar, gritó, intentando una última vez apelar a mi lástima. ¿Hubieras pensado en eso antes de tirar mis herramientas al jardín?, le respondí. ¿Hubieras pensado en eso cuando planeabas meterme en un asilo para vivir aquí, con un tipo que huyó en cuanto vio a la policía? Tienes salud, Elena. Tienes 2 manos. Haz lo que yo hice durante 40 años. Trabaja. En ese momento, llegó un camión de la municipalidad. Por orden judicial, todo lo que no eran efectos personales de ella, es decir, los muebles nuevos comprados con mi dinero robado, se quedaría dentro de la casa como compensación parcial por los daños estructurales que causaron al intentar arrancar las molduras y el cableado. Ver a Elena caminar hacia el coche de su abogado con solo una maleta pequeña, la misma que ella me obligó a empacar a mí semanas atrás, fue el momento de justicia más puro de mi vida. El karma no es una fuerza mística. A veces, el karma es simplemente un hombre paciente con un buen abogado. Entré de nuevo en mi casa y cerré la puerta con mi nueva llave. El sonido del pestillo encajando fue como el cierre de un capítulo oscuro de 30 años. Caminé hacia el estudio de mi padre. Christian no había logrado abrirlo. Saqué mi llave maestra, la que siempre llevé escondida en mi cartera, y entré. El olor a madera y tabaco viejo me recibió. Todo estaba intacto. El escritorio de mi padre, sus planos, las fotos de mi madre. Me senté en su silla de cuero gastado, y dejé escapar un suspiro que parecía haber estado contenido en mi pecho durante décadas. Minutos después, mi sobrino entró con una caja de pizzas y una sonrisa de oreja a oreja. Tío, lo lograste. La calle está llena de vecinos chismeando. Nadie puede creer que por fin pusiste a esas 2 en su lugar. No fui yo, sobrino, le dije, señalando el retrato de mi padre en la pared. Fue el apellido. Esta casa tiene memoria, y no acepta a cualquiera. Me levanté y caminé hacia la ventana. Vi cómo la patrulla se alejaba. El barrio volvía a la calma. Mi casa volvía a ser mía. Ya no había gritos, ni humillaciones, ni esa sensación de ser un extraño en mi propio hogar. Tomé posesión de lo que me pertenece. No solo de las paredes y el techo, sino de mi dignidad. Mañana empezaría a limpiar, a pintar de nuevo, a borrar cualquier rastro de la traición. Pero esa noche, solo quería disfrutar del silencio más dulce que jamás había probado. Ha pasado un año desde aquella noche en que el sonido de un cerrajero me devolvió la vida. A veces, por las mañanas, me siento en el porche con una taza de café, viendo cómo el sol ilumina el césped que ahora luce verde y cuidado. Ya no hay camionetas de extraños invadiendo mi entrada, ni gritos histéricos que rompan la paz del vecindario. Solo el silencio. Ese silencio maravilloso que antes me aterraba y que ahora es mi compañero más fiel. La gente suele decir que la venganza es un plato que se sirve frío, pero yo no lo veo así. Para mí, la justicia no fue un acto de odio, sino un acto de higiene. Tuve que limpiar mi vida de la misma forma en que limpié esta casa, sacando la basura, ventilando las habitaciones y eliminando las plagas que se alimentaban de mi esfuerzo. De Elena y su madre me llegan noticias de vez en cuando, chismes de pasillo que el licenciado Vargas me comenta con una sonrisa de suficiencia. Elena perdió el juicio por apropiación de fondos. No fue a la cárcel. El sistema a veces es demasiado blando,
pero el juez le impuso una retención salarial de por vida, hasta que termine de devolver cada centavo que vació de nuestra cuenta. Vive en un departamento diminuto en las afueras, trabajando en un empleo de atención al cliente que detesta, donde nadie le rinde pleitesía, y donde su belleza, ya marchita por la amargura, no le sirve de moneda de cambio. De Christian, el entrenador, no se supo nada más. Desapareció en cuanto el dinero se acabó, tal como lo hacen los parásitos cuando el huésped se queda sin sangre. Elena descubrió de la peor manera que el amor que le juraban estaba construido sobre el cimiento de mis ahorros. Sin mi billetera, Christian no era más que un desconocido con un coche deportivo que ni siquiera era suyo. Doña Margarita intentó demandarme por abandono de anciano. Fue el acto final de su desesperación. El juez desestimó el caso en 5 minutos tras leer las grabaciones, donde ella se burlaba de mi supuesta senilidad, y admitía haberme engañado para firmar papeles. Ahora vive con Elena, y me cuentan que se pasan el día discutiendo, culpándose la una a la otra por la ruina que ellas mismas provocaron. Ese es su verdadero castigo, estar condenadas a aguantarse mutuamente en la miseria que construyeron con su codicia. Por mi parte he redescubierto lo que significa ser el dueño de mi destino. Con el dinero que recuperé, no compré lujos innecesarios. Invertí en reformar el estudio de mi padre y lo convertí en un pequeño taller de ebanistería. A mis 64 años, mis manos han vuelto a crear. Hago muebles por encargo, no por necesidad, sino por el puro placer de sentir la madera bajo mis dedos. Ya no soy el viejo decrépito que estorbaba en el pasillo, soy el maestro artesano al que los jóvenes del barrio vienen a pedir consejo. A veces, la sociedad comete el error de pensar que, porque el cabello se nos vuelve blanco y los pasos se nos hacen más lentos, nuestra mente se apaga, y nuestra voluntad se quiebra. Creen que somos piezas de museo, que pueden ser movidas al sótano cuando ya no combinan con la decoración moderna. Se olvidan de que los árboles más viejos son los que tienen las raíces más profundas, y que un hombre que ha sobrevivido a 40 años de duro trabajo, no es alguien a quien se pueda derribar con un simple empujón. A todos aquellos que están pasando por algo similar, a los que sienten que su propia familia los está desplazando por vejez o por interés, les digo esto: no confundan su bondad con debilidad. No permitan que la gratitud que sienten hacia sus seres queridos se convierta en la cadena que les permite a ellos pisotear su dignidad. La herencia más grande que pueden dejar no es una casa o una cuenta bancaria, sino el respeto hacia ustedes mismos. Mi padre me dejó las escrituras de esta casa, pero lo más valioso que me dejó fue la firmeza de mi linaje. Hoy, cuando camino por los pasillos de mi hogar, escucho el eco de mis propios pasos, y sé que este suelo me pertenece. He recuperado mi paz, mi nombre, y mi historia. Miro hacia el jardín, donde antes hubo herramientas tiradas y hoy hay flores que yo mismo planté. La vida tiene una forma curiosa de poner a cada quien en su lugar. A veces tarda, a veces duele, pero la justicia kármica siempre llega para cobrar las facturas pendientes. Elena quiso jubilarme de la vida, pero lo único que logró fue jubilarme de la toxicidad que ella representaba. Ahora, mientras cierro la puerta de mi taller, y me preparo para una noche de descanso tranquilo, sonrío. Soy Julián, soy el dueño de esta casa, y por fin, soy un hombre libre.